Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirino. Es un gusto y un compromiso acompañarles cada tarde. Cuando estábamos absolutamente preparados para entrar analizando el resultado de las elecciones de medio término en los Estados Unidos, es noticia otra baja en la administración del presidente Donald Trump. El fiscal general de los Estados Unidos, Jeff Sessions, ha presentado su renuncia. El mandatario republicano, quien había expresado sus constantes y muchas diferencias con el secretario de Justicia, le solicitó la dimisión y a través de una carta, Sessions lo acató. El presidente Trump ya nombró a un funcionario interino y prometió nominar al sustituto en los próximos días. Estamos felices de anunciar que Matthew W. Tucker, jefe de gabinete del fiscal general Jeff Sessions en el Departamento de Justicia, se convertirá en nuestro nuevo fiscal general en funciones y servirá muy bien al país. Le agradecemos al fiscal general Jeff Sessions por su servicio y le deseamos lo mejor. Un reemplazo permanente será anunciado más adelante. Es el tuit del presidente Donald Trump donde oficializa este nombramiento. Es noticia que se ha producido, creo que no tiene una hora sobre la mesa para analizar este tema. Quiero darle la bienvenida en esta parte del programa a Steven Donahue, director de McClarty y Asociados. Steven, bienvenido, buena tarde para ti. Buenas tardes, Idania. Esto, pudiéramos, parafraseando el título de una novela de García Márquez, decir que es la crónica de una muerte anunciada. Digamos que los enfrentamientos entre el fiscal Sessions y el presidente Trump son de vieja data. No, así es, y es una lástima, porque el fiscal general es un hombre honorable, ha sido un senador por muchos años y ha tratado y ha dicho que su intención era que hubiese justicia en el país. Así que es una lástima que el presidente esté tratando a alguien en un cargo tan importante de esta manera. Pero también él tiene el derecho de escoger quién está en su gabinete. El Senado tiene que aceptar esos nombramientos y acatarlos, pero yo creo que en este caso ya sabíamos que el señor Sessions se iba a ir y no por su propia culpa, sino por el hecho de que la investigación sobre el presidente y su familia está llegando a un fin y eso es algo que el presidente culpa al señor Sessions de haberlo dejado ocurrir. Ahora, ¿por qué en este momento? Es decir, ¿por qué justo ahora? ¿Es una carta sin fecha que además comienza señalando como usted lo pidió? Presento mi renuncia, más o menos. Así es. Yo creo que la razón por la cual lo vemos hoy es ciertamente después de la elección, la investigación del señor Mueller puede retomar fuerza. Hay una regla dentro del Departamento de Justicia de que en los 60 días antes de una elección, un fiscal no puede tomar acciones que puedan tener un impacto sobre esa elección. Ahora que se ha terminado la elección y también que en el Senado los republicanos han mantenido y aumentado sus cifras para control, significando que ahora si el presidente tiene una nominación para el nuevo fiscal, es más que seguro que lo van a aceptar y se va a poder llevar a cabo y se va a poder nombrar un nuevo fiscal permanente. Pues eso le da la oportunidad para hacer unos cambios. Además, normalmente después de una elección hay la oportunidad para hacer cambios. De hecho, el presidente Steven en su rueda de prensa dijo que seguramente podían producirse varios cambios dentro de su gabinete. ¿Quiénes pudieran estar en esa lista? ¿Quiénes pudieran irse del gobierno? Se ha hablado mucho de que la Secretaría de Interna no está actuando dentro de la manera que el presidente quisiera, aún con
lo que estamos viendo con la caravana y la frontera, donde hay mucha acción y mucha actividad. Así que ella sería una posible. Steven, perdona que te interrumpa, pero no, se fue el audio justo cuando mencionabas. ¿A quién te refieres? La secretaria de Seguridad Interna. Perfecto. Todo lo que está haciendo ahora con la caravana y la frontera. Ella es una, también el jefe de gabinete, el general Kelly, es otro que se ha hablado que no se llevaba bien con el presidente y que posiblemente se podría ir. También el secretario de Defensa, el general Mattis, han dicho que él, por el hecho de que él no le ha gustado algunas decisiones que el presidente ha tomado en cuanto a la OTAN y a otros despliegues de fuerzas, pues que él podría ser uno que se vaya, pero ahí veremos. Es como abríamos el programa con esta presentación de Es Noticia en Desarrollo. Habrá que esperar los próximos días. Pero hay una pregunta que mucha gente se hace en este momento y es, ¿cómo puede influir este cambio en el desarrollo de la investigación de la trama rusa, en el desarrollo de la investigación del fiscal especial Robert Mueller? Bueno, el actual fiscal general, Jeff Sessions, dijo que él, como él había actuado sobre temas en el caso, él no podría participar y tenía que sacarse de esta investigación. Ahora que él está fuera del esquema, tendremos que ver si el señor Whitaker también tiene que recusarse, salirse de la investigación por algunos comentarios que él mismo ha hecho sobre lo que debe ocurrir con esta investigación. Él ha hecho y ha escrito en el último año sobre este tema y eso puede ser causa de que los jefes de ética digan que él también no debe de quedarse manejando esta investigación y eso causaría que el señor Rod Rosenstein, que es el segundo del Departamento de Justicia, seguiría manejando la investigación. Pero si no, el nuevo interino podría decirle a Mueller que se vaya a su casa y que se terminó. En ese caso yo creo que el señor Mueller ya tiene preparado todas las informaciones para entregárselas a otros fiscales estatales y otros fiscales que tomarían el caso y seguirían. Y tal vez le iría peor al presidente y a su familia que están bajo investigación. ¿No pudiera ocurrir que se adelante un pronunciamiento, por ejemplo, del fiscal Mueller? Creo que especialmente ahora que se ha terminado, debemos esperar por Mueller a agilizar la investigación. Van a haber más pedidos para audiencias y para indagaciones y yo creo que si el presidente o si el nuevo fiscal interino le dice al señor Mueller que se acabó y que se vaya a su casa, habrán muchas más investigaciones por parte del Congreso y por los otros fiscales que están viendo el tema. Steven, como siempre, gracias por estar con nosotros. Es una noticia en desarrollo, como bien lo hemos señalado. La primera baja de este gabinete. Habrá entonces que ver quién le sigue a Jeff Sessions. Buena tarde para ti. Buenas tardes, Ania. Gracias. Steven Donahue, director de McClarty y Asociados. Son las 4:12. Retomamos el tema por el cual íbamos a comenzar el programa antes de que esta renuncia se presentara, la renuncia del fiscal Jeff Sessions. Retomamos entonces el tema electoral.
Rostros y nombres de quienes representando a grupos minoritarios y postulados por el Partido Demócrata han logrado imponerse en las elecciones de medio término en los Estados Unidos. Los electores le han dado el respaldo a la mujer más joven en llegar al Capitolio, que tiene orígenes latinos, al primer gobernador abiertamente homosexual, a la primera musulmana en el Congreso, entre otros casos. Ahora bien, más allá de estos rostros, ¿qué nos deja esta elección? Unión, proyectos y bipartidismo es lo que tanto demócratas como republicanos se han estado planteando tras los resultados. Por una parte, el presidente Donald Trump habló de pactar con sus opositores, habló de negociación, mientras que la líder de la ahora mayoría demócrata en la Cámara, Nancy Pelosi, ha dicho que aunque sí puede trabajar de la mano del partido de gobierno y el propio mandatario, la Cámara Baja debe volver a su función de control político. Emiliana Molina en Washington tiene información. Emiliana, buena tarde para ti. Y Daniel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, y asimismo inició el mandatario estadounidense Donald Trump su rueda de prensa en las horas de la mañana, con un tono bastante positivo y dispuesto a trabajar en conjunto con ambos partidos, tanto demócratas como republicanos. Trump también aseguró que los congresistas republicanos que lograron triunfar en sus escaños en la Cámara Baja y en el Senado se deben al apoyo que les brindó el mandatario estadounidense en los 30 mitines donde los acompañó, pero también culpó a aquellos congresistas republicanos que se alejaron de sus posturas y que no están de acuerdo con algunas posturas de la administración, y Trump los culpó y culpó este mensaje de los congresistas por la pérdida de esos escaños. Posiblemente, creería yo, Nancy Pelosi. Que la líder de la Cámara sería Nancy Pelosi, y le doy mucho crédito. Ella trabaja muy duro y ha trabajado muy duro. Le doy mucho crédito por lo que ha hecho y lo que ha logrado. Espero que podamos trabajar todos juntos para continuar cumpliéndole al pueblo estadounidense en crecimiento económico, comercio, reducir el costo de los medicamentos. Son algunas de las cosas donde sí quieren trabajar los demócratas, y creo que podremos hacerlo. Creo que vamos a tener muchas razones para hacerlo, y diré que estaba con personas muy exitosas anoche. Estábamos mirando los resultados, y si los republicanos ganaron, y digamos por 2 o por 1 o 3, habría sido muy difícil. Durante esta rueda de prensa, Trump también mostró un poco de preocupación del hecho de que los demócratas lograron obtener el control de la Cámara de Representantes, que es normalmente donde se inicia un proceso para destituir al presidente estadounidense. Por esto mismo, él se tomó a las redes sociales para criticar a los demócratas que decían investigarlo, asegurando que él hará lo mismo con ellos. Por otro lado, continuó en esta rueda de prensa insistiendo en el muro fronterizo en la frontera entre México y Estados Unidos, y culpando a los demócratas por la falta de su apoyo a la mano dura que quiere Trump en cuanto a temas de inmigración. Pero el día de hoy también sucedió algo importante, y es que al menos 18 fiscales generales en estados de Estados Unidos entablaron una demanda en contra del gobierno de Donald Trump porque no están de acuerdo a las posturas de la administración de mantener a los niños migrantes detenidos por más de 20 días, que es lo que sugiere el Acuerdo Flores. Aún así, Trump continúa insistiendo con el muro en esta frontera. Yo hablo todo el tiempo con los demócratas, y ellos están de acuerdo en que un muro es necesario. Y como saben, ya hemos comenzado a construirlo, pero deberíamos construirlo de una sola vez. Queremos el dinero para construir el muro entero, no partes del muro. Lo estamos haciendo. Ahora tenemos los militares, tenemos otros elementos del muro que son bastante desagradables, y es difícil, pero quiero ver el muro. Por otro lado, la líder de la minoría demócrata, Nancy Pelosi, también se pronunció después del triunfo en las elecciones legislativas, asegurando que la votación que ocurrió el día de ayer se debe a un proceso para restaurar la salud de la democracia en Estados Unidos. Por el bipartidismo, creemos que tenemos una responsabilidad para buscar un terreno común en el que podamos trabajar. Pero nosotros debemos tratar, y con esta transparencia y apertura y responsabilidad, el bipartidismo toma un papel muy importante mientras avanzamos. Nosotros creemos que es una responsabilidad que tenemos, es honrar la visión de nuestros fundadores. Nos dieron con su declaración
en la búsqueda de la felicidad y la libertad, pero también nos dieron guía para conseguir eso, un propósito para todos. Nunca se imaginaron cuántos nos íbamos a convertir o cuán diferentes íbamos a ser, pero sabían que teníamos que luchar por la unidad, reconociendo que este es un mercado de ideas, que tenemos diferentes vistas en el rol del gobierno, y este es un mensaje y un debate sano para que nosotros podamos tener. Pero vamos a hacer eso con confianza en nuestros valores y nuestras propuestas, pero también con humildad. Y Daña, y aparte de la noticia que acabamos de recibir del fiscal general Jeff Sessions, Rod Rosenstein, el número 2 en el Departamento de Justicia, que recordemos, intentó grabar en secreto al mandatario estadounidense para invocar la enmienda 25 y así lograr remover presuntamente al presidente, acaba de entrar por las puertas de la Casa Blanca y según fuentes que le comentan a NTN 24, está actualmente reunido con Donald Trump y hasta el momento no ha salido de la oficina oval. Así que también estaremos atentos a esa noticia y a lo que ocurre. Pues recordemos que ambos tenían una cita, tanto Trump y Rosenstein, hace semanas y se había cancelado. Estamos en directo desde la Casa Blanca. Regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. Gracias por la información. Como decía al comienzo del programa, son noticias en desarrollo. Quiero saludar en esta parte del programa, en nuestros estudios en Washington, a Michael Chifter, presidente del Diálogo Interamericano. Señor Chifter, bienvenido. Buena tarde para usted. Buenas tardes, muchas gracias. Imposible no comenzar por lo que ha sido esta noticia de último minuto y es la renuncia de Jeff Sessions. Y me gustaría tener su opinión en relación a eso, sobre todo cuando estábamos todos atentos a lo que era el análisis posterior a la elección de medio término el día de ayer. Bueno, yo creo que es la noticia más esperada en Washington. Yo creo que hubo mucha tensión y muchos problemas entre el presidente y fiscal Sessions por mucho tiempo y el presidente Trump fue muy molesto que Sessions no participó, no supervisó la investigación sobre conexión entre Rusia y la campaña del presidente Trump porque él había reunido con funcionarios de Rusia. Y esto fue algo que Trump no le gustó. Y él, en los últimos meses, ha salido declaraciones muy duras con respecto a Jeff Sessions. Entonces, yo creo que todo el mundo aquí en Washington esperaba que ya terminando las elecciones, que esto iba a ser el primer cambio en el gabinete del presidente Trump, y así lo hizo hoy. Ahora, al presidente pudo no gustarle la posición asumida por Sessions, pero fue lo más honesto que pudo hacer, es decir, de cara al país era, o por lo menos fue lo que consideró conveniente hacer. Bueno, totalmente. Yo creo que Sessions hizo lo que tenía que hacer y la broma aquí es que él se convirtió en un héroe casi de la gente de izquierda en Washington. Él es un hombre muy conservador, pero el hecho de haberse recusado de toda la investigación de Rusia fue totalmente lo correcto, pero en la perspectiva del presidente Trump fue una traición a él. Entonces, esa manera que él ve esas cosas, el presidente, que no es tradicional, y yo creo que Sessions hizo lo que tuvo que hacer, pero esto quedó muy mal con el presidente Trump y ahora actuó para sacarlo. Ahora, volvamos al tema electoral, que no podemos tampoco dejar de lado. ¿Qué nos deja las elecciones del día de ayer, señor Chifter? ¿Un Congreso más plural, un panorama abierto para la negociación o confrontaciones permanentes entre las cámaras a partir de ahora? Bueno, yo espero que haya un espacio, hay una voluntad y ánimo para más colaboración, pero me temo que los resultados solamente van a reforzar la polarización en Washington. Creo que los republicanos que mantenían control del Senado se debe mucho al presidente Trump, más que nunca. En los estados donde él hizo campaña, ganaron sus candidatos, entonces está mucho más pegado a él.
Y los demócratas obviamente están en una actitud de hacer investigaciones contra el presidente Trump. Ahora tiene control de los comités claves en la Cámara Baja, tiene mucho poder en esa posición y creo que obviamente no va a provocar una reacción muy positiva por la Casa Blanca el hecho que van a hacer investigaciones y hay acusaciones de escándalos de mucha gente de su gabinete, su equipo y obviamente de él y la falta de presentación de sus impuestos. Hay una lista larga y no me cabe duda que por lo menos en algunos temas los demócratas están muy decididos a rendir cuentas, cumplir su función y ser un contrapeso al Ejecutivo y esto no va a generar una reacción muy positiva por parte del presidente. Entonces me temo que vamos a ver una situación bastante dura, tóxica, polarizada, aún más lo que hemos visto en estos 2 primeros años de la administración Trump. Bueno, de hecho, señor Chifter, el presidente Trump en la rueda de prensa de hoy ya decía, y lo advertía también en su cuenta de Twitter, si me investigan, investigo. Es decir, no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Así es. No, y en algunos aspectos él le encanta luchar, le encantan las batallas, él es más feliz cuando está luchando, cuando está peleando. Entonces esto puede ser como casi como algo, un regalo para él, porque él es lo más entusiasta, más energética cuando está luchando. Entonces yo creo que lo que hemos escuchado del presidente hoy y lo que escuchamos de líderes del Partido Demócrata anoche y hoy también, se va con un choque. Yo creo que no hay mucha duda. Los demócratas líderes están decididos a hacer, por lo menos en algunas investigaciones, y el presidente va a resistir y va a luchar. Y yo creo que esto creo que va a dejar muy decepcionado mucho electorado que quiere resultados, quiere logros administrativos, quiere sobre temas de salud y temas de educación y otros temas, pero dudo mucho, dado el ánimo y la actitud de ambas partes, que van a llegar a un acuerdo y van a poder lograr algo. Señor Chifter, hay un aspecto que no quiero dejar de lado y tiene que ver con el resultado en sí. Es decir, se habló de una ola azul que no se produjo. Si bien los demócratas retomaron el control de la Cámara Baja, perdieron escaños en la Cámara del Senado, hay un voto oculto. Es decir, hay más partidarios del presidente Trump de lo que reflejan las encuestas. Hay un voto, es decir, Trump puede dar pena en una respuesta y la gente no se identifica, pero sin embargo vota por sus propuestas o sus candidatos. Yo creo que hay un voto oculto para Trump y eso se mostró en algunas carreras anoche, por ejemplo, el de Florida, cuando los republicanos realmente tenían un triunfo muy importante, ganando tanto la gobernación de gobernador y también parece el Senado, el escaño de Santos de Nelson y Scott, y parece que Scott ganó. Y yo creo que las encuestas subestimaron la fuerza de los candidatos republicanos. En esos casos me parece que aún las encuestas fueron bastante acertadas, dados los resultados de ayer, y en algunos casos subestimaron el voto para Trump y no podían capturar el voto para Trump. Y yo creo que algo oculto. Ahora, lo que es cierto es que para Trump, en los estados donde él hizo campaña, ganó. Sus candidatos ganaron. Y eso demuestra lo que pasó ayer fue como resultado normal, que siempre las elecciones de medio término pierden el partido que está en control. Y eso pasó anoche, pero no fue una ola, no fue un tsunami como muchos pensaron, lo cual significa que la base política del presidente Trump está bastante firme,
perdió algunos en los suburbios y sobre todo mujeres, hay una brecha grande entre hombres y mujeres, pero su base político fundamental mantiene firme. Y yo creo que esto es una lectura que seguramente él va a tener en mente como está mirando ahora la carrera para reelección en 2020. Claro. Es decir, por eso se montó sobre los hombros la campaña, por eso salió de abanderado en estas 2 semanas, sobre todo, que hizo casi que una campaña admirable. Así es, fue a Florida y ganó sus candidatos en Florida, fue a Texas y ganó Ted Cruz, a pesar de la relación bastante complicada con Ted Cruz, y fue a otros estados y sus candidatos ganaron al final. Él estaba muy enfocado en, obviamente, mantener el control del Senado, entonces no tanto por la Cámara. Y él logró lo que buscaba, para sus candidatos sean elegidos. Y logró esto, lo cual demuestra que cuando él sale y hace campaña y su retórica todavía pega con un sector importante del electorado en Estados Unidos. Yo creo que mucha gente, después de 2 años de una retórica muy agresiva y muchos conflictos, y muchas peleas, que hubiera sido una reacción más fuerte que la gente que votaron por él hace 2 años. Y perdió algunos, pero en general la base política de él se mantiene firme. Michael Chifter, presidente del Diálogo Interamericano, muchísimas gracias por estar con nosotros, señor Chifter, en vivo desde nuestros estudios en Washington. Muy buena tarde para usted. Muchas gracias. Seguimos con más cuando son las 4:30 minutos. Revisemos rápidamente otros temas de la agenda informativa del día. Es noticia la caravana de migrantes centroamericanos, que ya es una multitud en Ciudad de México. Miles de personas han sido recibidas en medio de la solidaridad. Las autoridades siguen instalando nuevas carpas para albergar en ellas a los caminantes, la mayoría de ellos hondureños. Las carpas se ubican dentro y en los alrededores de un campo de fútbol al aire libre. Las gradas también han sido aprovechadas para descansar. Es noticia el informe de la FAO titulado Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. Al menos 39 millones de personas sufren de hambre en América Latina, según la investigación. El documento señala que la situación más crítica la vive Venezuela, donde cerca de 4 millones de habitantes carecen de alimentos. Saludamos a Juan Pablo Monsalve, quien tiene más información. Juan Pablo. Hola, ¿qué tal, televidentes del programa La Tarde de NTN 24? Pues no son buenas las noticias en materia alimentaria para América Latina luego de conocerse este informe. Julio Verdeguer, el encargado de la FAO precisamente para América Latina y el Caribe, entregó pormenores del documento que sin duda enciende las alarmas sobre la seguridad alimentaria en la región. En primer lugar, volvemos a registrar un aumento en las cifras de hambre en América Latina y el Caribe por 3er año consecutivo. Un poco más de 39 millones de personas están sufriendo hambre y lo peor es que estamos yendo en la dirección contraria. Segundo mensaje central, el hambre y otras formas de malnutrición como el sobrepeso y la obesidad están fuertemente asociados a otras desigualdades sociales. El documento también revela que una de las situaciones más críticas la vive Venezuela. Según este informe, el 80% del aumento en toda la región frente al tema del hambre lo aporta este país. Julio Verdeguer entregó pormenores de cuáles son, según la FAO, los factores que están afectando de manera directa esta situación. Del 2010 la situación cambia marcadamente y desde entonces se registra un fuerte aumento que efectivamente corresponde, como usted ha dicho, a la mayor parte del aumento que registramos en la región. Hoy en día, claramente la situación macroeconómica no facilita para nada las cosas. Impacta sobre el poder de consumo de las personas, impacta sobre la capacidad de los agricultores venezolanos de producir alimentos, impacta sobre la capacidad del gobierno de importar alimentos. Entonces, la solución del hambre en Venezuela
pasa necesariamente por una estabilización de la situación económica en ese país. Otro de los puntos que sin duda pues ha generado gran inquietud de este documento es el aumento en la obesidad en las mujeres. Chile es el país que lidera en la región este tema. Chile actualmente, desafortunadamente, se reconoce por ser en primer lugar entre los países de Sudamérica por la prevalencia de obesidad entre las mujeres, con 31% de las mujeres. En segundo lugar, para la prevalencia de los hombres con obesidad, después de Argentina, con 24,9%. Sin duda, este documento de la FAO pues evidencia que son muchos los esfuerzos que se tienen que hacer en los países de América Latina para mejorar la situación del hambre. Otro punto que sin duda pues mantiene muy preocupadas a las autoridades en esta materia es que al menos 5 millones de niños en la región padecen de desnutrición crónica. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en el programa La Tarde de NTN 24. Jair Bolsonaro se defiende. El presidente electo de Brasil ha sido acusado por organizaciones sociales de excluir a las mujeres de su equipo de transición de gobierno. A la polémica conocida en las últimas horas, el mandatario ha respondido diciendo que no le interesa la intimidad de las personas con las que formará su gabinete. ¿Algún periodista cree que voy a salir preguntando lo que cada uno hace en su intimidad para asignar los cargos de gobierno? Eso es una gran broma. No estoy preocupado por el color, el sexo o la sexualidad de quien está en mi equipo, simplemente quien tenga la misión de hacer Brasil más grande, combatir el crimen organizado y la corrupción, entre otras necesidades. Con esto hacemos la primera pausa en la tarde. Recuerde seguir nuestras cuentas en Twitter con información en tiempo real. Mi cuenta los leo a lo largo del programa. Al regreso, retomamos lo que evidentemente sigue siendo noticia, que es el resultado de las elecciones de medio término el día de ayer. ¿Cómo se movió el voto latino, el voto femenino? Y además vamos a hablar también de la solicitud que hiciera la defensa del Chapo Guzmán al juez de la causa para que el Chapo pueda abrazar a su esposa antes de comparecer. Ya venimos. Continuamos con La Tarde. Continuamos con más en la tarde de hoy. El ascenso de un número récord de mujeres a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos es una de las principales novedades que dejan las elecciones del día de ayer, elecciones de medio término. Más de un centenar de candidatas lograron la victoria. En Nueva York, varias aspirantes aseguraron puestos también dentro del Congreso estatal. Alejandro Rincón tiene el reporte. Alejandro. Hola, feliz tarde para todos. Históricamente, 84 había sido el número máximo de mujeres que habían logrado llevar a campañas políticas exitosas de cara a obtener algún escaño en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Es por esta razón que lo sucedido en las elecciones de medio término de 2018 marca un importante momento para la participación de la mujer en la política estadounidense. Más de un centenar de aspirantes a escaños en la Cámara lograron ganar sus contiendas políticas alrededor del país, la mayoría de ellas incluso propulsadas por el Partido Demócrata, razón por la cual no solo se ha consolidado el poder de la mujer en la Cámara, sino también del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Una realidad que también se ha visto reflejada a nivel local. En el caso del estado de Nueva York, por ejemplo, estaban siguiéndose las contiendas de 4 mujeres de origen hispano, todas ellas colombianas, que estaban peleando por llegar al Congreso estatal neoyorquino y lo han logrado. Una de ellas ha hablado con NTN 24. Se trata de Catalina Cruz, quien además ha hecho campaña política como la primera soñadora en llegar al Congreso. Fue joven, inmigrante, indocumentada, pero ahora ha logrado llegar a lo máximo del poder dentro del mundo político del estado de Nueva York.
Mira, yo creo que lo más significativo de esta forma en que ganamos, porque muchas ganamos como demócratas, pero sin el apoyo de la maquinaria del partido. Lo que estamos viendo es un compromiso con el pueblo que vota por demócratas y que no nos podemos quedar dormidos, esperando que todo ahora que todos somos demócratas, que vaya a cambiar sin nosotros estar luchando por ese cambio. Porque lo que va a pasar es que nos vamos a quedar tranquilos y va a pasar exactamente lo mismo. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar día a día a mano del pueblo para estos cambios. En declaraciones adicionales a NTN 24, Catalina Cruz asegura que una vez comience su periodo en el Congreso estatal, trabajará directamente por algunos intereses claves para la comunidad inmigrante, entre ellos lograr tramitar una ley para aprobar licencias de conducción para inmigrantes indocumentados, también la protección de la salud y de la vivienda para las comunidades no solo inmigrantes, sino hispana, residentes en esta parte de los Estados Unidos. Adicionalmente, la gente que la ha respaldado en su propio sector, en el condado de Queens, donde nos encontramos ahora, habla justamente sobre la forma como ellos interpretan la victoria de las mujeres y en general la consolidación del Partido Demócrata en esta región de los Estados Unidos. Porque siempre han sido hombres y yo pienso que las mujeres como que también pueden tener su espacio para, como te dije, para gobernar, o sea, para decidir algo y maybe pueden hacer mejores las cosas que también los hombres. Las mujeres también tenemos derecho a opinar y también hay muchas mujeres inteligentes que deberían de tener la oportunidad. A propósito de las mujeres en la política de los Estados Unidos y la consolidación del Partido Demócrata, no pasa desapercibido el mensaje que ha trascendido este miércoles de Barack Obama, expresidente de la Unión Americana, quien también a través de un comunicado reflexionaba sobre lo sucedido en el proceso electoral del martes. Él aseguró que en la medida en que cada vez haya mayor diversidad, no solo de mujeres, de inmigrantes y de todo el tejido social que se vea representado a través de sus líderes políticos, pues en realidad el país y en particular el Congreso de los Estados Unidos va a tener una representación que realmente refleje la realidad de la Unión Americana. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro Rincón, por la información. Y vamos ahora con una noticia en relación al Chapo Guzmán, porque los abogados de Joaquín El Chapo Guzmán le habrían solicitado al juez que le permita al narcotraficante abrazar a su esposa, Egma Coronel Aispuro, antes de que comience el juicio. En una carta que fue enviada al magistrado se aclara que el breve encuentro puede darse en la sala abierta e inclusive separados por la barandilla de la corte. Pero para hablar de este tema quiero saludar a Maybor Petit, periodista investigativa, especialista en política latinoamericana, quien sigue de cerca este proceso al Chapo Guzmán. En su blog encuentra usted siempre información actualizada. Maybor, buena tarde para ti. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Idania. Un gran saludo para ti y para toda tu audiencia. ¿Cómo así que se está pidiendo este breve espacio de tiempo para un abrazo? Sí, mira, es muy poco inusual conseguir a una petición justamente antes del juicio en el que se pida un contacto físico. Los abogados argumentan que el Joaquín El Chapo Guzmán no ha tenido oportunidad desde enero del 2016 ni de ver a su esposa ni de tocarla. Y bueno, se argumenta una razón de humanidad. Sin embargo, esto hay que verlo con otros ojos. Tuve oportunidad de conversar hoy con dos expertos que me señalaban. Uno, muy importante, la primera impresión. Y esa es la primera impresión que probablemente el Chapo Guzmán o los abogados del Chapo Guzmán quieran darle a ese jurado que va a estar allí a la expectativa porque han tenido información sobre la peligrosidad no solamente del acusado, sino de la organización criminal que lideriza, razón por la cual es muy importante para él dar un motivo de humanidad y este abrazo de muy pocos segundos podría ser un elemento importante, pero a la vez esto significaría para el gobierno un elemento con el que tienen que lidiar porque humaniza a un líder que está siendo considerado el hombre más peligroso o uno de los más peligrosos del mundo. ¿Sabes qué pensé en eso cuando leí en tu blog la información? Pensé que era
que algo de esto tenía que haber, ¿no? Porque el simple hecho de tener unos segundos para abrazar a la esposa introduce ese elemento de humanidad como señalas, ¿no? Que además quienes estén presentes de alguna manera pues lo van a hacer público. El efecto puede ser tal que el juicio en sí termina por lo menos ese día pasando a un segundo plano. Sí, ciertamente, y adicionalmente a ello, recuerda que en este juicio en particular y sobre todo en los últimos días han habido elementos bastante sensacionalistas, como por ejemplo este muchacho que fue interrogado y que es un imitador profesional de Michael Jackson, o un hombre que se comía un sándwich todos los días que se llamaba el Chapo Guzmán, así como otro que pidió un autógrafo y que justamente nació en Medellín, Colombia. Son aspectos que sacan de lo normal y lo rutinario a un caso tan importante como este. Recuerda que el Chapo Guzmán está siendo acusado por 11 cargos, entre los cuales no solamente está el tráfico y la distribución de cocaína, sino también está asesinato, posesión de armas, violencia y liderar una organización criminal internacional que el gobierno de los Estados Unidos considera una de las más peligrosas del mundo. Es decir, el acusado es visto como un criminal de alto calibre. Y bueno, tratan de buscar elementos interesantes. Fíjate que todos estos aspectos sensacionalistas tuvieron lugar con la participación de la defensa, que señalaba elementos para que justamente los medios los tomáramos en cuenta. En el caso de Michael Jackson y Dania, te digo que el mismo abogado dijo, bueno, o sea, vamos a ver si sabes hacer un moonwalk. O el del sándwich, que también señaló un comentario que por muy pequeño es importante tomarlos en cuenta. Él le dijo que si ese sándwich tenía algo de bologna, pero ¿qué significaba al final? Que si había algo falso en el sándwich. Es decir, son elementos, estrategias que forman parte de abogados muy inteligentes, y los abogados del Chapo tienen una amplia experiencia en esta materia y han sido importantes en muchos de los juicios criminales de los Estados Unidos. Claro, evidentemente. Estos entrevistados que mencionas son los que tenían también opción para formar parte del jurado, ¿no? Ciertamente, pero ellos fueron descalificados. Ahora, pero hablemos un poco del jurado. Ayer nos decía Alejandro Rincón, nuestro corresponsal en Nueva York, justamente cuando hacíamos el paso, que ya se habían seleccionado en ese momento. Decía, tenemos noticias de última hora, fueron seleccionados ya los 12 jurados, más los 6 suplentes. Evidentemente, la identidad de estos jurados se va a guardar bajo 7 llaves. Sí, ciertamente. Hay una orden del juez que garantiza a esas 18 personas que su nombre, su información personal, su dirección y su profesión va a estar bajo llave. Ellos están siendo escoltados a partir de hoy por los alguaciles de los Estados Unidos desde sus casas y hasta la corte. Es lo que llaman un régimen de aislamiento parcial. Y bueno, va a durar a lo largo del juicio, que de acuerdo a las previsiones va a ser 4 meses. Es decir, que estas personas van a estar 4 meses en una situación que no es nada común, obviamente, pero bueno, es una responsabilidad que tienen los ciudadanos de los Estados Unidos al momento de adquirir la ciudadanía o de tenerla, obviamente, por nacimiento, de servir en el sistema de justicia. Claro, pero fíjate una cosa, por supuesto se va a resguardar el nombre, la profesión, la dirección, pero durante 4 meses van a tener este régimen, van a estar vigilados, van a estar acompañados. ¿Qué pasa con el entorno físico de esos jurados? Es decir, el barrio donde viven, el edificio donde residen, es también complicado, ¿no? Muy, muy complicado, y de hecho hay algunas personas que están muy nerviosas, de esas que fueron selectas en el día de ayer y que fueron dadas a conocer hoy, porque justamente es el entorno. Hay una persona allí que es latina, por ejemplo, y hoy se conoció en horas de la mañana en el tribunal que la mujer lloraba desesperadamente porque tenía miedo, y así se lo convocó al juez. La discusión que hubo con la defensa y con los fiscales es que si ellos deciden descartar a esta señora porque tiene miedo, se sentaría un precedente negativo
puesto que después inmediatamente todas las otras personas que están preseleccionadas o que están seleccionadas ya podrían decir lo mismo, es decir, tenemos miedo de que nos vayan a acosar y es por ello que preferimos decir que no. Pero hay que recordar también, y esto es importante porque mucha gente no lo sabe, Idania, es que es un deber, es una obligación cuando llaman a un ciudadano a servir. Y si decide no hacerlo, es decir, que haya una rebelión, como dijo hoy el juez, porque el juez dijo tenemos una rebelión en el jurado, si eso ocurre, esa persona tiene que pagar inclusive hasta cárcel o una penalidad de acuerdo a la decisión del juez, porque está incumpliendo con un deber que establece la ley. Así es que no va a ser fácil, o sea, no es fácil como ciudadano tener 4 meses una obligación, porque también es importante recordar que estas personas no van a ir a sus trabajos y van a pagarles por sus servicios $50 diarios, pero en Nueva York $50 diarios no representa casi nada. Entonces, tienen también que afrontar una situación financiera si las empresas o los entes donde estos individuos trabajan, pues no les cubren los pagos adicionales a esos $50. Claro, en Nueva York $50, como bien señala Maybor, es nada, ¿no? Ahora, me imagino también que las empresas donde trabaja esta gente están obligadas a mantenerlas durante ese espacio de tiempo, porque es un requisito del Estado que participe en una obligación ciudadana, como señalas. Sí, ciertamente, pero como desconocemos dónde trabajan, porque justamente esa es una parte que está sellada, no sabemos, pero el juez ha indicado que las personas recibirán y que obviamente él instruirá para que se les cancelen los salarios permitidos. Claro. Pero definitivamente es una situación bastante irregular, no, diríamos poco común, porque los juicios de esta naturaleza por lo general duran 1 semana, 2 semanas, 3 semanas o 4 semanas. Pero estamos hablando de 4 meses intensos donde los jurados van a recibir más de 14,000 páginas de evidencia que tienen que evaluar junto al juez para verificar si el acusado es culpable o no de los delitos que el gobierno le señala. Es decir, esas imputaciones tienen que ser revisadas una a una. Son 11 cargos de los cuales él está acusado y son cargos donde van a presentar una serie de testigos por parte de la Fiscalía, muchos de los cuales están presos en cárceles de máxima seguridad. Es decir, estas personas que no están acostumbradas a este tipo de procedimientos, pues obviamente no se van a sentir cómodas, pero como te digo, es una obligación ciudadana y bueno, les tocó a los que les tocó. Claro. Importante señalar, Idania, otro aspecto interesante, y es que el juez dejó un panel de 20 personas precalificadas en caso de que alguna de estas 18, que son 12 principales y 6 suplentes, pues tengan algún problema. Es decir, hay un pozo de personas, un panel de 20 personas extra que fueron ya evaluadas tanto por la Fiscalía como por la defensa, que pueden entrar a sustituir en caso de que ocurra algo que no esté contemplado por lo menos en estos días, ¿no? Claro, claro. Ya te digo, se discutió y no se sabe qué es lo que va a ocurrir con esta señora que, por ejemplo, lloraba. Claro. El juez lo planteó como un elemento de preocupación. Claro. Bueno, imagínate, un pozo de 20 personas más, ¿no? Previendo cualquier cosa que pueda ocurrir, que seguramente algo ocurrirá, tendremos tiempo para conversar sobre esto. Maybor, como siempre, gracias por estar con nosotros. Un gran saludo y a la orden, Idania. Igual para ti, Maybor Petit. En su blog siempre tienen información actualizada, allí lo tienen en pantalla. Venezuela Política es su blog. Continuamos con más en la tarde de hoy. Nuevo impasse entre Estados Unidos y Corea del Norte. Cuando parecía que ya estaba todo listo para fijar la fecha de una segunda cumbre entre Donald Trump y Kim Jong-un, sin precisar los motivos, el secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció hoy la suspensión hasta nuevo aviso del encuentro programado para esta semana en Nueva York con una delegación de Pyongyang. Carolina Valladares tiene este reporte. Carolina.
¿Qué tal? Buenas tardes desde Washington. La reunión iba a tener lugar con el encargado de la inteligencia del régimen de Corea del Norte, con Kim Jong-chol, con quien, por cierto, el secretario de Estado de la Unión Americana, Mike Pompeo, ya se ha visto las caras en numerosas ocasiones. Según la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, eso sí, la Casa Blanca sigue comprometida en todos los compromisos que ya adquirió el presidente Donald Trump con su homólogo, con el líder norcoreano, con Kim Jong-un, en la cumbre del pasado mes de junio. El encuentro del secretario de Estado Mike Pompeo con los oficiales de la República Democrática de Corea, programado para esta semana en Nueva York, no tendrá lugar en la fecha. Reconvendremos cuando nuestras respectivas agendas lo permitan. Las conversaciones en curso continúan. Los Estados Unidos permanecen enfocados en el compromiso de lo acordado por el presidente Trump y el presidente Kim en la cumbre en Singapur en el mes de junio. La suspensión de esta reunión tiene lugar apenas días después de que el pasado domingo la Casa Blanca no prestara demasiada atención a unas advertencias lanzadas por el régimen de Corea del Norte, en la cual en un comunicado decían que iban a reactivar su programa atómico, ello al menos de que Estados Unidos no rebajara lo que consideran un tono arrogante en sus comunicaciones. Esto hace parte de la estrategia de negociación de los norcoreanos. Ellos frecuentemente hacen declaraciones como estas, amenazando con pasos muy extremos. Esto es algo que hacen de manera repetida y lo han hecho por años. Yo lo vería más como parte de una estrategia de negociación. Los norcoreanos quieren que esta negociación continúe. Ellos creen que pueden sacar más de reuniones entre Kim Jong-un y Donald Trump y también les ayuda a retrasar todo y claramente eso es lo que quieren. Quieren arrastrar esta negociación tan largo como sea posible porque entre más avance habrá menos presión sobre Corea del Norte y más dinero podrán hacer a medida que se reduce esa presión y ahí tendrán más oportunidades. El objetivo del encuentro, que por ahora ha sido suspendido, se presume que era encontrarle una fecha a la segunda cumbre entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y Kim Jong-un, dictador de Corea del Norte, para así intentar desatascar ese proceso de diálogo sobre la desnuclearización de Corea del Norte que se inició, que se activó el pasado mes de junio con la cumbre entre Trump y Kim Jong-un. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos ha manifestado en muchísimas ocasiones que está dispuesto a encontrarle una fecha a ese encuentro cuanto antes. Sin embargo, su asesor de seguridad nacional, John Bolton, le ha dicho, le ha aconsejado que es mejor esperar hasta el próximo inicio del próximo año, 2019, lo cual inevitablemente va a posponer ese proceso de diálogo entre los Estados Unidos y Corea del Norte. Desde Washington, Carolina Valladares, ustedes sigan con más información en la tarde. Adelante. Gracias a Carolina Valladares por la información. Hacemos una pausa en la tarde de hoy. Recuerden seguir nuestras cuentas de Twitter con información en tiempo real y al regreso una carta que ha causado indignación entre los venezolanos. El régimen se niega a aceptar donaciones de medicinas porque provienen de la ONG Médicos Sin Fronteras. Hablamos también del acuerdo en la Asamblea Nacional en relación a Rodríguez Zapatero y su función como mediador. Y también tendremos con nosotros a John Marulanda para hablar de la presencia del Ejército de Liberación Nacional en territorio venezolano. Ya venimos con más en la tarde. Continuamos con La Tarde. Continuamos con la tarde de hoy. La Asamblea Nacional Venezolana aprobó un acuerdo en respaldo al Parlamento Europeo en su lucha por rescatar el respeto de los derechos humanos en Venezuela. La exdiputada María Corina Machado aplaudió la valentía de los parlamentarios, quienes en algunos casos, incluso desacatando la línea partidista, se unieron en mayoría para sancionar moralmente al jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, declarando su presencia o su presunta mediación como inadmisible. En Caracas, Oliver Fernández tiene un informe. El acuerdo declara no admisible la mediación del ex jefe del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero en la crisis que vive Venezuela. Yo quiero hacer un reconocimiento a cada uno de estos diputados por haber asumido con firmeza y con claridad el mandato que el pueblo de Venezuela le ha otorgado, les ha dado. La Asamblea Nacional se coloca firme de cara a la ciudadanía
y en contra de la tiranía del Estado criminal. La diputada Delsa Solórzano, pese a que no aprobó el acuerdo, se abstuvo y recomendó a sus compañeros de la unidad a trabajar unidos y a respetar los acuerdos. El Parlamento no se puede dividir entre buenos y malos, porque los malos visten de rojo, si es que son malos, si es que los podemos llamar de esa manera, porque también hay gente rescatable. En el Parlamento Nacional nosotros tenemos la obligación de unirlo, de cuidarlo. Y yo sí doy un paso al frente para la unidad del Parlamento que bastante hace falta. Si ese es el trabajo y el papel que nos toca, lo vamos a hacer. La dirigente de Vente Venezuela, María Corina Machado, señaló que 70% del territorio venezolano es el escenario del combate de grupos criminales extranjeros con el fin de acabar con la soberanía y que todos están amparados por la revolución madurista. El cual está siendo hoy el escenario del combate a muerte de grupos criminales extranjeros que se están peleando nuestro territorio. Esto demuestra que en Venezuela se ha constituido un Estado criminal y pretender darle soluciones políticas convencionales a un conflicto criminal, lo único que trae es más muerte, más violencia y más desintegración de la nación venezolana. María Corina Machado señaló que muchos venezolanos han sido desplazados de la frontera por estos grupos que ven a Venezuela como un santuario de la actividad criminal. A esta Fuerza Armada se le ha prohibido defender nuestras fronteras, combatir el narcotráfico e incluso han buscado que estos crímenes penetren las estructuras, desde arriba creando columnas hasta abajo. Y a esta Fuerza Armada se le ha impedido combatir la guerrilla del ELN y los grupos no desmovilizados de la FARC. Porque este régimen, primero Hugo Chávez y ahora Nicolás Maduro, ha abierto Venezuela para que sea un santuario de la actividad criminal, de la guerrilla. Representantes del partido Vente Venezuela aseguran que los venezolanos necesitan del apoyo internacional para poder rescatar la democracia. En Caracas, soy Oliver Fernández, NTN 24. Gracias a Oliver por la información. Son las 6:10 en Caracas, Venezuela. Nos acompaña en el estudio John Marulanda, coronel, consultor internacional en seguridad y en defensa. Bienvenido, gracias por estar aquí. Y Dania, gracias por la invitación. Yo creo que ayer conversábamos con el diputado Américo de Gracia desde Venezuela y hablábamos de este tema, de la presencia del ELN en Venezuela, también de la FARC. Yo voy a retomar una frase de María Corina Machado para empezar nuestra conversación. ¿Se ha convertido Venezuela en un santuario criminal? A mi modo de ver, sí. Los hechos parecen confirmarlo. La presencia y actividad, no solamente presencia, la actividad continua y evidente de células de las FARC, de células del ELN, de células de Hezbollah, y la actividad permanente de los llamados colectivos, o sea, grupos de civiles armados y entrenados por el gobierno de manera ilegal, permiten decir que Venezuela en este momento es una plataforma continental de criminalidad. Una plataforma continental de criminalidad. Hablemos, coronel Marulanda, del ELN. ¿Por qué del ELN? Porque se ha producido un ataque el fin de semana a la Guardia Nacional, se reconoció oficialmente 3 muertos de la Guardia Nacional, aunque el expresidente Pastrana en su cuenta de Twitter decía que son 18 y que el gobierno, para no desmoralizar a la tropa de la Guardia Nacional, prefiere no dar exactamente las cifras. Hablemos del ELN. ¿Cuándo llegan? ¿Qué hacen en Venezuela? Bueno, el ELN es un grupo que nació bajo el cobijo de Fidel Castro por ahí en los años 60, 64. Es un año que fue derrotado militarmente por la fuerza pública hacia principios de 70 en la operación Anorí y se recuperó en Arauca, frontera con Venezuela, al frente del Apure. Ahí volvió a tomar un segundo aire gracias a una compañía alemana y desde entonces el ELN ha venido actuando en el país. Fue también en una segunda ocasión bastante desmantelado por la fuerza pública y ahora ha tomado mucha fuerza gracias al negocio del narcotráfico. Ha logrado incorporar más gente, adquirir más armamento y algo muy importante, se ha convertido ya en un grupo transnacional que opera no solamente en Colombia, sino en Venezuela. El ELN está atravesando, se está quedando definitivamente solo, tiene una crisis ideológica, todavía
anda con el cuento de la revolución cubana, la teología de la liberación, algo que hoy en día no se vende. Políticamente está muy mal, ha encontrado un gobierno colombiano muy firme en su posición de no negociar hasta que no suelten todos los secuestrados que tienen. Más que un gobierno, este gobierno, más que ser firme per se, creo que representa muy bien el sentir de la mayoría de los colombianos que no entendemos cómo el ELN sigue secuestrando y asesinando y volando oleoductos. Y operacionalmente está muy mal porque la gerontocracia que lo gobierna, el Comando Central, el COSE, está en Cuba aislada, mientras sus mandos medios son los que están actuando en el país a su real saber y entender. Alias Pablito, alias Garganta, el que acaban de capturar en Venezuela, y otros son los que están dedicados básicamente al negocio del narcotráfico, en toda la costa pacífica, en la frontera con Ecuador y en la frontera con Venezuela. En Venezuela es claro, así lo ha denunciado la periodista Sebastiana Barraez, perdón. Sí. Hay más de 30 municipios venezolanos en los cuales el ELN entrega la bolsa CLAP, con logos y lemas de su movimiento impresos en las bolsas. Obligan a la gente a que escuchen su emisora y andan tranquilamente por toda esa frontera. Lo que sucedió ahora en Ayacucho yo creo que así paga el diablo a quien bien le sirve, porque desde el gobierno de Chávez el ELN fue mirado como un ejército de liberación, se trató de desnaturalizarlo como guerrilla, como grupo terrorista. Y a esto agreguemos lo que ha venido pasando en el estado Bolívar, en Tumeremo, en las minas de oro, sí, ya que el ELN ha hecho gran parte de su actividad delincuencial en Colombia en el sector minero y petrolífero. De modo que eso es lo que estamos viendo al lado y lado de la frontera colombo-venezolana. Ahora, ¿por qué? Bueno, claro, yo le escucho y puedo entender perfectamente por qué el gobierno de Venezuela no señala directamente al Ejército de Liberación Nacional, porque si reparte las bolsas CLAP, si se encarga de la explotación del oro, evidentemente han creado una especie de sociedad, pero se lo tengo que preguntar de todas maneras. ¿Por qué el ministro de la Defensa, Padrino López, no llama a este grupo por su nombre? Hoy declaró Padrino López y decía que no importa cómo se llame, van a ir contra los irregulares que están actuando en Venezuela. ¿Qué pasa aquí? O sea, ¿la revolución bolivariana ha puesto a la Fuerza Armada venezolana al servicio del ELN? Bueno, más que al servicio, en connivencia con este tipo de grupos. Y Padrino fue más allá. En sus primeras declaraciones no solo no culpó o exculpó al ELN, algo que para los colombianos que trabajamos esto es evidente, sino que indició a los paramilitares, que es una pesadilla que ellos manejan en Venezuela, las fuerzas militares, viendo paramilitares donde no lo hay. Lo que sucedió allá, simple y llanamente, fue el ELN. Fue el ELN también el que hace varios años se robó unos cohetes a la infantería de Marina venezolana. Ha sido el ELN el que ha atacado varias veces a la Guardia Nacional al frente de Arauca y por el lado del Catatumbo. Hace pocas semanas mataron a un oficial, ahí también en la frontera. Esto no podría decir exactamente que fue el ELN. Pero todo eso se da, y más que él tratar de ocultar la realidad y llamar las cosas por su nombre, llama la atención que la gran mayoría del COSE y algunos miembros medianos del ELN tienen ahora una circular roja de Interpol, lo que pone en una situación muy complicada al gobierno venezolano, porque eso confirma que están amparando ampones. Porque la ignora. Se hacen que la ignora, pero la circular ellos tienen su oficina de Interpol en Venezuela. De modo que eso pone una situación muy complicada al gobierno venezolano. De modo que es lo que estamos viviendo en la frontera. Déjeme decirle lo que manifestaba uno de los líderes del ELN. Dice, si en Venezuela llegara a haber una invasión, el ELN se pondrá del lado de la revolución y defenderá la causa bolivariana. Y eso es algo... Ayer decía el diputado Américo de Gracia precisamente eso, que Nicolás Maduro descansaba precisamente en esta afirmación, es decir, una
de las razones por las que se permite la presencia del Ejército de Liberación Nacional, del ELN en Venezuela, es porque su fuerza en un momento determinado cubrirían o apoyarían o defenderían de alguna acción militar que se ejerciera en contra de Nicolás Maduro. Sí, Dania, lo que pasa es que las fuerzas militares venezolanas están actuando sobre el concepto de guerra popular prolongada. Oyendo al señor Carreño hablar de los aviones que volarían los puentes y todo lo demás, y que él sería el primero en estar al frente. Pedro Carreño. Pues uno no deja de ver la ironía, ¿no? En primer lugar, el señor está muy gordo para estar al frente de cualquier situación militar, y así están todos allá en Fuerte Tiuna. Y en segundo lugar, si ellos creen que las FARC, o las disidencias de las FARC, y el ELN, y Hezbollah, se van a meter a defender el gobierno en caso de un rifirrafe político, yo creo que están totalmente desfasados. El mundo y la geoestrategia y la geopolítica regionales se mueven en otro tono. No en ese tono que ellos tienen en su mente de que aquí va a haber de que Estados Unidos va a mandar Marines y que va a haber una guerra, y que entonces esos son unas fantasías muy revolucionarias que no tienen asidero en la vida real. Lo cierto es, coronel, que el ELN está en Venezuela. ¿También está la FARC en la misma dimensión? ¿Cuál es la proporción? ¿Dónde se mueve? Las FARC también están allá. Lo que pasa es que el ELN ha sido más fronterizo con Venezuela que las FARC. Las FARC ha sido más fronterizo con Ecuador. Áreas como la del Putumayo, por ejemplo, siempre ha estado bajo el control de las FARC, al frente de Lago Agrio, al frente del Ecuador. Lo mismo en la frontera montañosa entre Nariño y Sucumbíos y Carchi. El ELN ha sido más familiar con Venezuela que las FARC. Y entre ellos, entre el ELN y las FARC, ha habido una confrontación muy fuerte, inclusive en territorio venezolano. Se han matado entre ellos. Al frente de Arauca registramos una gran cantidad de muertos en la plaza principal de la Victoria, al frente de Arauquita, en donde el ELN mataba a los de las FARC y los de las FARC mataban al ELN, ante la mirada impávida de las autoridades venezolanas, ¿no? Que fueron, como le digo, si no cómplices directos, fueron conniventes con la presencia y actividad de estos señores, que entre otras cosas son conniventes porque ambos tienen un negocio que los beneficia a los dos, y es el negocio del narcotráfico, y es el negocio del oro. Ahí es interesante ver que las FARC está muy metido al oro y las FARC está muy metido al coltán, en Guaviare, y en esta región del Guaviare y Guainía, y están todavía más acá. Pero hay presencia de células de las FARC, así se ha testificado, se ha registrado especialmente en el área del Catatumbo, Táchira y arriba en La Guajira, ¿no? Ahí se ha visto células de las FARC. Evidentemente, cuando eso se le pasa al gobierno venezolano, las autoridades dicen, esos son paramilitares. Esos no son guerrilleros de las FARC. El embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos, ha dicho que el ELN es un grupo paramilitar al servicio de Nicolás Maduro. En términos generales, todos son paramilitares, hasta los Boy Scouts son paramilitares. En este caso particular, esos paramilitares tienen un rótulo claro de más de 50 años y siguen profesando ese rótulo que se llama Ejército de Liberación Nacional, ELN. No es el paramilitarismo que entendemos en Colombia como las Autodefensas Unidas de Colombia y lo demás, de extrema derecha. Ellos son de extrema izquierda. Lo mismo las FARC, son de extrema izquierda. Y ahí tendríamos que entrar a analizar cómo se están reorganizando las disidencias en Colombia y cómo va a afectar eso a Venezuela, porque las disidencias se están organizando bajo la tutela y dirección de las disidencias FARC. Disidencias FARC. Se me escapa el nombre ahora de este señor, pero sí están organizando al sur del país. Y ellas están en colaboración con el ELN. En el caso particular de Arauca y en el caso del Catatumbo, ELN y FARC están armonizados, o por lo menos tienen acuerdos de ayuda mutua, no así con el EPL, que fue creado por tendencia china también en esa época, que ha resucitado, ¿no? Ahora se llaman los pelusos. Se están matando entre pelusos y ELN en Catatumbo. Y al frente del Catatumbo, en Táchira, han visto a la gente pelusos también cruzar la frontera, en algunos casos han sido claramente identificados. Entonces, en esta mezcolanza, en esta turbulencia, quien yo creo que lleva la peor parte en este caso
es Venezuela, no Colombia. ¿Por qué, coronel? Porque Venezuela es la que tiene que soportar hechos como estos. Ellos están convencidos que el ELN es un grupo, entre comillas, guerrillero, Bueno, con ideales, pero están matando a su gente. Lo soporta porque tienen permiso. Claro, es decir, por eso le digo, así le sirve el diablo a quien bien, así le paga el diablo a quien bien le sirve. La peor cosa es que Venezuela no se da cuenta que el ELN y las FARC son organizaciones criminales. Pero, a ver. Bueno, no se da cuenta ideológicamente en el discurso. Ellos saben con quién están lidiando. ¿Por qué sale Padrino a decir a negar, a tapar el ELN, cuando el ELN está trabajando repartiendo las bolsas CAP en la frontera? No les interesa reconocer que ellos son unos bandidos. ¿Y cuáles son las consecuencias? Bueno, le acaban de matar a 4 hombres y herir a 10 mínimo. Y lo han hecho en el pasado y lo van a seguir haciendo, porque ahí no hay ideología que valga. Ahí lo que hay es un negocio ilícito de mucho dinero, transnacional, que cualquiera que se meta a interrumpirlo se mete en problemas, ¿no? Si cualquier oficial, suboficial o miembro de la Guardia, del Ejército, va a tratar de parar a estos bandidos, pues va a encontrar con que va a tener una respuesta armada. Entonces, por eso digo yo que la peor parte la puede llevar Venezuela. Colombia no, porque nosotros, el ELN se está combatiendo, los pelusos se está combatiendo, disidencias de las FARC se está combatiendo, pero allá no. Se juega un doble juego que finalmente termina por perjudicar a Venezuela y sus fuerzas militares. Hablemos de la disidencia de la FARC. Hablemos de la cantidad de personas que forman la disidencia de la FARC. En Colombia hay 2 corredores estratégicos, uno al norte que viene desde el Catatumbo de Venezuela y va hasta el Golfo de Urabá, pasa por el norte de Antioquia, donde hay una situación muy delicada de orden público. Y hay otra que está al sur, en donde está Gentil Duarte, alias El Paisa, e Iván Márquez, que anda muy querido con El Paisa. Esas 2 franjas se comunican con Venezuela y sacan la mayoría de cocaína. En el caso del sur saca casi el 90% de la cocaína que se produce por la frontera con Ecuador, que ese es otro problema bien interesante que hay con el Ecuador en la frontera entre Esmeraldas y Nariño. Y la frontera del norte saca gran parte de la producción de cocaína por Venezuela vía aérea, esto la sacan a sur vía marítima, y otra parte la saca por Urabá, en donde hay un problema de un crecimiento de flujo de cocaína muy grande y de presencia de actores armados. No sabía que íbamos a hablar de esto, si no les habría tenido un mapa para que entendieran, pero lo vamos a hacer en esta semana para que tengan claro dónde se está moviendo el ELN, la FARC, tanto en Colombia como en Venezuela. Con mucho gusto. Claro, entonces, creo que es importante. Todo, así como lo que pase en Venezuela va a afectar y afecta directamente a Colombia, igualmente esto que yo le acabo de mencionar en Colombia, tiene que afectar directamente a Venezuela. En asuntos de violencia, en asuntos de ilicitud, de crimen internacional organizado, todo eso está conectado. Lo más dramático del caso es que no está conectado solamente entre Colombia y Venezuela. Eso está conectado mundialmente. A todo lo que se produce en Colombia. Hay 2 países geoestratégicos de un valor incalculable ahora en el mundo. Primer país, Venezuela, con las mayores reservas petroleras del mundo confirmadas. Segundo país, Colombia, primer productor de cocaína en el mundo. Y la cocaína, lo que mueve la cocaína, es impresionante en todo el mundo. Crimen organizado como la yakuza japonesa, la mafia albanesa, la mafia china, la 'ndrangheta italiana, todos esos que mueven en esos países y en esas regiones gran cantidad de dinero, están ahora enfocadas en el narcotráfico que produce Colombia. Cuando en Colombia, si el presidente decide definitivamente entrar a fumigar y se acaban los cultivos de una manera dramática, eso va a tener repercusiones económicas en todo el mundo, en gran parte del mundo, porque el sudeste asiático está pidiendo cocaína, el consumo está al alza ya. Y aquí se sigue produciendo cocaína. Estamos, calculo yo, en 1.400, 1.500 toneladas métricas de cocaína. Entonces, esos 2 países, Colombia y Venezuela, tienen una importancia geoestratégica muy grande por esos 2 factores. Solo que el de Venezuela, pues, es petróleo y lo de aquí es cocaína. El petróleo mantiene moviendo toda la mecánica mundial, la cocaína mantiene moviendo gran parte del espíritu mundial. Frente a eso, lo que pasa en la frontera con Venezuela
hay que mirarlo con mucho cuidado porque de ahí se puede desencadenar algo inesperado. Pero yo no creo que aquí vaya a haber una guerra entre los dos países, yo creo que va a haber un rifirrafe fronterizo, yo creo que las potencias, China que está incursionando muy fuerte en América Latina desplazando a los Estados Unidos, Rusia que está montando una nueva base en el Juncal, en Cuba, que tiene en La Orchila montado todo su aparataje de ciberguerra, en Nicaragua. En La Orchila. En La Orchila. Isla presidencial en Venezuela. ¿Cómo no? Es la isla donde los presidentes, es como el Camp Davis, pues, donde van a vacacionar. Y en donde están los cubanos, el general cubano tan conocido, Ramón Valdés, toda esa gente está allá. Bueno, en Nicaragua le acaba de regalar 50 tanques. Bueno, hay una cantidad de factores que cuando uno los analiza dice, mire, aquí a ninguno le conviene una guerra con Venezuela, que sí puede haber una negociación entre potencias. Yo quisiera recordar lo que dice Groucho Marx. Dice, mire, le voy a dar la clave de las relaciones internacionales. Los países grandes se comportan como gánsteres y los pequeños como fufurufas, como prostitutas, les toca venderse al mejor. Entonces aquí estos países, Venezuela con ese caos en que anda, Colombia con este problema tan serio, China le puede decir a Estados Unidos, mire, yo le apruebo una intervención humanitaria allá en el Consejo de Seguridad, pero asegúreme mis inversiones en China. Sí, claro. Yo tengo más de 70.000 millones de dólares, asegúreme que yo no voy a perder eso. Sí, y Estados Unidos le puede decir listo. Es lo que dicen que la oposición tiene que asegurarle a China, ¿no? Claro. La oposición venezolana, que nadie se va a meter con sus inversiones. Claro. Para tener una posición realmente de desplazar a la revolución bolivariana. Vayamos a algo más pequeño, más local. Más local entre ambos países, más parroquial, las armas de la FARC. Que dice que no se entregaron cuando se le entregó a la ONU, que la mayoría de las armas y las armas de alto calibre que nunca se encontraron, no se encontraron porque se guardaron en Venezuela. Hay un periodista, Alcózar, es que se llama, hace poco Gustavo Azócar. Gustavo Azócar. Lo entrevistó Carla hace poco. Sí, lo tuvimos hace unos días también. ¿Cómo aquí. no? El señor Alcózar es muy taxativo en sus declaraciones y dice, las armas que le entregaron a las Naciones Unidas son unos trastos viejos. Bueno, eso lo dijimos algunos que nos dedicamos a eso desde el principio de las negociaciones. Mire lo que están entregando. Y lo están entregando sin ninguna condición técnica. Es una entrega de buena voluntad. Y dijimos también en eso entonces, ¿dónde están los misiles? Hay hechos evidentes de que las FARC tenían misiles. Nunca entregaron misiles. ¿Esas armas se guardaron en Venezuela? En el caso de los misiles es muy difícil. No es difícil, pero es complicado llevar esos misiles de donde estaban en el Cauca, atravesar todo Colombia por el sur para entrarlo a Venezuela, por Ayacucho. Pero se puede hacer, ¿no? Y ahí pueden transportar armas perfectamente porque no hay control. Es una frontera alejada, es una frontera sin mucho control. Mire lo que acaba de pasar en Venezuela, de modo que es muy probable que esas armas estén ahí acumuladas para la famosa guerra popular prolongada que quieren el gobierno venezolano plantearle a todo el mundo, ¿no? ¿Cómo queda, coronel, cuando cuando le escucho hablar, digamos, de todo este andamiaje criminal que de una u otra manera soporta a Nicolás Maduro? Qué complicado esto, ¿no? No es tan fácil decir para quienes dicen, vamos a unas elecciones en Venezuela, unas elecciones con garantía. ¿Qué garantías cuando hablamos de todo este aparato criminal? O sea, ¿cómo ir contra este Estado delincuente? Porque no se le puede calificar de otra manera. Y Dania, la situación es bastante complicada. Los que están en el poder en Venezuela, si están convencidos de su ideología comunista, están alienados. Están alienados, como todos los comunistas, no ven sino su óptica. Los que tengan un poco de claridad mental y vean cómo se está moviendo este enredo, deben de tener mínimo úlcera. Porque ¿cómo salir de esto? Los que están metidos ahí dicen, de aquí salimos o muertos o detenidos. Claro. ¿Cómo se le busca una salida a este enredo? ¿No?
El gobierno colombiano mantiene una posición muy firme de no nombrar embajador, de denunciar la dictadura nacional e internacionalmente, de aunar esfuerzos internacionales con el Grupo de Lima, con la OEA, pero eso no alivia el problema real, y es de que el gobierno venezolano tiene que darse cuenta del pantano en que está metido y tiene que tomar unas decisiones drásticas. Si no toma esas decisiones drásticas, se va a hundir hasta el cuello. Y el problema es que se hunde Venezuela hasta el cuello y Colombia inmediatamente siente las consecuencias. Evidentemente. John Marulanda, gracias como siempre por estar con nosotros. Y Dani, a usted por su invitación, muy amable. Por quinta vez, los familiares de los presos políticos venezolanos y los excarcelados por el régimen de Nicolás Maduro acudieron a la sede de la Organización de Naciones Unidas en Caracas para exigir la visita de la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet. Explicaron que la crisis humanitaria no solo se debe al encarcelamiento de ciudadanos sin motivos legales, sino también a la escasez de alimento, medicinas y a la grave situación que atraviesan quienes hoy migran forzadamente del país. Luis Layas en Caracas tiene el informe. Venezuela no puede esperar mucho, porque cada hora que pasa y cada día que pasa se cuentan muertos. ¿Por qué? Porque hay una crisis humanitaria. La crisis no es solo por el encarcelamiento de ciudadanos, también por la falta de alimentos, medicinas y por la situación migratoria. Por esto exigen la visita inmediata de la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU al país. Hay hambre, hay una hiperinflación, crisis económica, falta de comida, falta de medicina, falta de insumos médicos, hospitales que no están en condiciones para atender a los venezolanos. No hay mejor tipo de seguimiento que venir a Venezuela para verificar in situ lo que aquí está ocurriendo. Se nos ha dicho que se está preparando la visita, pero bueno, vamos a presionar hasta que venga. ¿Falta un permiso del Estado venezolano? Para que venga la ONU, no. Así como que para que vengan otros organismos, para que venga, por ejemplo, la Corte Penal Internacional, conforme al artículo 54 del Estatuto de Roma, tampoco hace falta permiso. Señalan que en las cárceles se pone en peligro todos los días la vida de los detenidos por motivos políticos. Los familiares temen, sobre todo tras la muerte de Fernando Albán, bajo custodia del SEBIN. Ellos estaban muy flacos, muy ojerosos, no duermen y tienen amenazas de muerte. Esa es una cárcel de presos comunes. Ellos no deberían estar allí, ellos no deberían estar presos porque tienen orden de excarcelación desde hace 2 años y 3 meses. Ahora la cuestión de las muertes dentro de las instituciones pues se está dando como beber agua, o sea, ya las personas se están muriendo dentro de las instituciones del SEBIN. Ahora también tenemos otro muerto en el helicoide. Ya tememos todos los familiares y ahora tememos por las vidas de nuestros familiares que se encuentran en esas condiciones de detenidos de presos políticos. Precisamente sobre la muerte de Albán piden que una comisión internacional e independiente investigue el caso. Reafirman que no fue un suicidio y señalan que debe hacerse una autopsia imparcial, tal como lo ha solicitado el Parlamento Europeo. Le pedimos a las cámaras que hay en el SEBIN y la respuesta es que no hay. ¿Quién le va a creer eso, Tarín? Luego, hemos hecho exigencias al propio SEBIN. Nos hemos dirigido al SEBIN de Plaza Venezuela y luego de dar lectura concienzuda a todos los documentos que les hemos llevado, no nos reciben el oficio. En el caso del diputado Juan Requesens denunciaron nuevas irregularidades procesales. La Fiscalía no promovió como pruebas los videos que utilizaron para culpar al parlamentario, pero tampoco presentaron nuevas pruebas que avalen su detención. No sabemos cuáles son los medios de convicción, los elementos de convicción que tiene el Ministerio Público para poder acusar a Juan Requesens, porque teníamos que la prueba madre, así fue presentada en el documental, es el testimonio de Juan Carlos Monasterio y la Fiscalía nos los desecha. Activistas de derechos humanos aseguran que no solamente exigen la visita de la alta comisionada de derechos humanos para que verifique la situación de los denominados presos políticos, sino también para que verifique la situación de miles de venezolanos que pasan hambre en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias a Luis Alejandro Laya por la información. Son las 5:36 minutos en la costa este de los Estados Unidos. Hacemos una breve pausa. Les recuerdo nuestras cuentas de Twitter, se las dejo en pantalla con información en tiempo real. Y nuestras entrevistas, como siempre, en nuestra página web. Al terminar el programa, usted puede repetirlas, si es su gusto, volverlas a oír. Hacemos una pausa, venimos en breve con más información. Continuamos con La Tarde. Continuamos con más. 2 falsas amenazas de bomba prendieron las alertas en horas de la mañana en España. Las estaciones de tren de Atocha en Madrid y Sants de Barcelona fueron evacuadas. Marcelo Moncayo tiene información. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes en la tarde. Efectivamente, amigos televidentes del servicio de trenes, tanto desde la estación de Atocha aquí en Madrid como desde la de Sants en Barcelona tuvo que ser suspendido. Todo esto por 2 falsas alarmas de bomba.
En España la incertidumbre se apoderó por varios minutos entre los usuarios de las estaciones de trenes de Sants en Barcelona y Atocha en Madrid, a raíz de un aviso que alertaba de la posible presencia de un artefacto explosivo en uno de los vagones de los trenes que se dirigían a Madrid, situación que luego fue calificada como falsa alarma. La alerta se activó en Barcelona alrededor de las 8 de la mañana por la sospecha de la existencia de una granada en el interior de la maleta de una mujer que viajaba hacia la capital. Esto obligó a desalojar 2 trenes y a gran parte de la estación. La supuesta tardanza en el aviso que hicieron los guardias de seguridad habría permitido que la mujer subiera al tren, por lo que luego tuvo que ser detenido por los especialistas en explosivos que confirmaron que en la maleta estaba una hebilla de cinturón en forma de granada. Todo este operativo obligó a suspender el servicio en varias de las rutas férreas de los trenes de alta velocidad. También a desalojar parte de la estación de trenes de Atocha en Madrid, ocasionando retrasos en los viajes y pérdidas de trenes entre los pasajeros. Teníamos ahorita a coger tren para Toledo, entonces vimos la gente como desalojando, entonces por el niño nos tocó irnos otra vez, estar cerca porque comenzó la gente a salir, entonces vamos a ver otra vez si tomamos el tren. Simplemente el tren ha salido más tarde y no ha habido ninguna crisis y ninguna alerta especial. Teníamos otros compañeros, porque veníamos por tema de trabajo, en otro AVE, los han desalojado en Barcelona y los han hecho salir del andén incluso. Un poco de nervios porque hemos visto a la policía entrar, los Mossos en todo el tren y sin saber nada, pero bien. Luego ya los móviles han empezado a funcionar, que no pasa nada, que ha sido falsa alarma y nada, tranquilos. En España estas alertas de bombas son tomadas muy en serio, teniendo en cuenta que el país ya ha sido víctima de ataques terroristas. Además, porque en estos momentos está activa la alerta terrorista nivel 4 reforzada en una escala de 5. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Gracias, Marcelo. En Perú se ha detenido al exdirector de la Policía Nacional, Raúl Becerra, y también a su esposa. Son acusados de pertenecer a una red de tráfico de bebés y también de órganos de niños. Las autoridades han allanado 18 muebles y clínicas particulares. El informe es de nuestra cadena aliada, América Noticias. Niños a la venta, con un exdirector general de la policía detenido en la acción como presunto integrante de la organización. Los llamaban los desalmados del tráfico humano y se dedicaban a captar gestantes y tras su alumbramiento quedarse con los neonatos. La PNP ejecutó una mega operación en Arequipa, en la que detuvo a 14 personas acusadas de trata de menores. En un inmueble se encontró a una bebé comprada a unos campesinos por 4.000 soles. Trata de personas, venta de niños, órganos, componentes, todo lo que acarrea este delito, ¿no? 2 pequeños puestos eran su centro de operaciones. Allí habrían convencido a madres de bajos recursos a no interrumpir sus embarazos y entregar a sus hijos a cambio de dinero. Este es un mega complejo que linda, debo entender, con criminalidad organizada, ¿no? Y con gente que parece que ha tenido cargos bastante importantes dentro de la sociedad, gente que debería estar en la banda de la gente buena, en el lugar de la gente buena, y ha utilizado justamente esos conocimientos para hacer criminalidad. Viviendas fueron allanadas. En una de ellas se ubicó al general en situación de retiro Raúl Becerra Velarde, quien entre 2010 y 2011 estuvo a la cabeza de la institución policial. Al oficial se le relaciona con quien sería la cabecilla del clan, Cintia Nieto Preciado. Hay 14 personas intervenidas, 22 viviendas. Hasta el momento hay 7 aquí en este local de Ipincro y esperemos que prontamente lleguen los demás. Becerra apenas comentó su detención, pero negó su participación en una banda. Tiene que decir si estoy inocente, ¿por qué lo están involucrando en general? Si nos pudiera usted hablar un poco. No es la primera vez que el exdirector PNP está en problemas. En 2011 fue denunciado por una capitana por acoso y abuso de autoridad. Becerra dijo no conocer a la oficial, pero el Consejo de Justicia Militar identificó que hubo más de 200 llamadas entre ellos. Los detenidos estarán bajo custodia durante 10 días en la Unidad de Crimen Organizado de Arequipa. Vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a ver uno de los puntos culminantes de la rueda de prensa que hoy ofreciera el presidente Trump posterior a lo que fueron las elecciones de medio término del día de ayer. El Huffington Post la ha calificado como la bronca nunca vista en la Casa Blanca.
entre un periodista y el presidente. Al regreso, se las mostramos. Ya venimos. Continuamos con La Tarde. Ya en la última parte del programa vale la pena retomar lo que fue la rueda de prensa del presidente Donald Trump en el día de hoy, donde se puede decir que esta conferencia, hecha un día después de las elecciones, tuvo dos momentos importantes. Uno, de reconocimiento al contrincante, de celebración por la victoria, y otro, de enfrentamiento. Esta vez con periodistas. En el momento de aceptar preguntas de los reporteros acreditados en la Casa Blanca, el mandatario perdió ese tono suave que dijo que podría tener y cuestionó una vez más a los representantes de la prensa. Honestamente creo que deberíamos a mí liderar el país, tú lideras CNN y si te va bien pues ya veremos. Una pregunta más, ¿está preocupado? Suficiente. Ya es suficiente. Le puedo decir, CNN debería sentirse avergonzado. Usted es una persona terrible, no debería estar trabajando para CNN. Queremos ser fuertes en la frontera, queremos ser fuertes con respecto a la aplicación de la ley y yo quiero a ICE porque hacen un trabajo fantástico. Lo que hacen por nosotros es realmente tan poco reconocido el trabajo que hacen. Entonces nosotros queremos cuidarlos y queremos mantenerlos cerca porque hacen un buen trabajo. Pero para clarificar su pregunta, siéntese. Este fue, digamos, el momento culminante del presidente Trump con la prensa o los representantes de la prensa. El más duro, la confrontación más dura con el reportero de CNN, Jim Acosta, que era el primero al que se dirigía y que está en todas las redes sociales, por supuesto. Todos han replicado este momento que fue quizás la mancha en la rueda de prensa del presidente Donald Trump el día de hoy, pero que tiene que ver, evidentemente, con su retórica en contra de medios y periodistas en el día de hoy. Por eso llegamos al final de la tarde del día de hoy. Les recuerdo nuestras cuentas de Twitter, se las dejo en pantalla, siempre con información en tiempo real, en nuestra página web, ntn24.com. Usted puede tener acceso a nuestras entrevistas en caso de que quiera verlas o escucharlas de nuevo. Les espero mañana a la misma hora para debatir, analizar, compartir la agenda informativa del día. Buena tarde para todos.